Buenas noches, colegas y amigos. La estación XC1 Tango Tango Sierra se complace en presentar la entrevista de la semana. Esperando sea de su total agrado, comenzamos. Buenas noches, amigos, soy su servidor Julio Gamas, X1 Tango Tango Sierra. Esta noche, un viejo amigo, un gran radioaficionado, alguien muy interesado en la gente. Estoy hablando de don Eduardo Corona, X1RA, Radio América. Es un placer poder platicar con él, sacarle un poquito de información de quién es él, quién es Eduardo Corona atrás del gran radioaficionado que él es. Don Eduardo, muy buenas noches, gracias Julio, por buenas noches. participar en este proyecto. Platícanos, ¿quién es Eduardo Corona? Bueno, pues primeramente felicidades por tu proyecto y todo lo que tenga que ver con tratar de comunicar algo a través de nuestro medio de comunicación, que es la parte de los radioaficionados. Gracias. Pues es maravilloso, dado que entre más gente escuche estas transmisiones, pues se van a dar cuenta que es un mundo precioso, es un mundo en el cual pueden tener acceso y también quitar algunos mitos sobre nosotros los radioaficionados, ¿no? Así es. Respondiendo a la otra pregunta, que quién es Eduardo Corona, pues Eduardo Corona es un apasionado del radio, un enamorado de las comunicaciones desde niño. Mi madre tuvo a bien traerme unos walkie-talkies de Japón. Ella venía de Tokio y se hizo en ese entonces una expo, se hacían unas expos a nivel mundial y tocó que fuera Japón, ese gran país de la tecnología, que pudiese ella traer unos walkie-talkies de transistores que trabajaban con unas pilitas de 9 voltios y emitían unas señales de muy baja potencia dentro de la parte de la banda civil, por allá por el canal 14, cercano al canal 14, ¿no? Y entonces trajo unos walkie-talkies hace 50 años, tomando ahorita aquí un poquito la pandemia como este año del 2020, y centrándonos en el pasado, en 1970, pues ya son 50 años en los cuales le llevaron a un niño de escasos 9 años un par de radios y pues me volví loco, ¿no? Eso es más o menos los inicios de mi ser, las transmisiones, el asombrarme cómo podía una señal traspasar un muro, aunque fuera con 25 o 50 miliwatts, y el poder hablar de un cuarto a otro empezó a maravillarme. Era la telepatía con la cual yo siempre había soñado. Y después pues les pusimos unas antenitas ahí en unas bobinitas a esos radios. Nos subimos después a los techos de los edificios y empezamos a ver que ya no nada más era pasar de un cuarto a otro o de una casa a otra casa, sino ya era comunicaciones quizá de un edificio a otro. Yo muchas cosas las mido por canchas de fútbol, porque había muchas canchas de fútbol donde yo vivía, por allá por Villacuapa, en el sur de la Ciudad de México, y entonces lo que se trataba era de tratar de hacer cada día más distancia con pequeñas potencias, ¿no? En este caso 50 miliwatts, 100 miliwatts, y después empecé a ver que existían otro tipo de radios. Llegaron a mis manos por parte de un amigo que era un vecino, Jorge Aguilabello, de allá de Uruapan, Michoacán, y llegaron a nuestras manos un par de walkie-talkies National Panasonic. Esos radios ya eran equipos de 1 watt, trabajaban con 8 pilas de 1.5 voltios,
y pues era la maravilla, el brinco de 25 miliwatts o 50 a equipos de 1 watt de potencia, y luego además estaban entre un canal entre el 7 y el 8 de la banda civil, pues hacían que no hubiera mucha interferencia por parte de las estaciones americanas, que en ese entonces las condiciones de propagación eran muy altas, estaban tremendamente altas. Era un ruido impresionante de los miles o millones de watts de las emisoras de banda civil de los Estados Unidos. Fue el boom de lo que era la banda civil en ese entonces, y entonces con 1 watt empezamos a hacer transmisiones ya a varios kilómetros, ¿no? Yo medía después ya esas transmisiones en kilómetros, viviendo en periférico, repito, allá en Villacuapa, delegación Tlalpan, y empecé a ver que ya eran 4, 5, 6, 7 kilómetros de distancia en los cuales ya podíamos emitir con 1 watt, y me siguió encantando el hecho de poder hacer una transmisión a distancias ya de varios miles de metros. Después llegó a mis manos por medio de otro amigo que bien recuerdo, porque en esto de la banda civil y en esto de la radioafición, pues se van tejiendo amigos, se van tejiendo redes de amistades, de gente que va dejando tiempo, su tiempo en ti, educándote, enseñándote electrónica, enseñándote los secretos de las radiocomunicaciones. Y después llegó un buen amigo, el arquitecto Miguel Ángel Salcedo, y puso en mis manos un equipo de radiocomunicación ya de 2 o 3 watts, de la marca Realistic, de Radio Shack, y pues se aumentó nuevamente la distancia, y ya eran equipos de 3 canales acristalados, como se le puede llamar, y pues eso fue la maravilla. Ya podíamos tener el canal 7, el canal 9 y el canal 11, o el 14 yo le había puesto, porque en ese entonces el 14 era un canal de encuentro, por así decirlo, ¿no? Dentro de los convencionalismos de la banda civil, hacia 1972, 73. Después tengo a bien, por ser scout, también dentro de esta trayectoria humilde, por decir así, porque empecé desde muy pequeño, y además pues había muy pocos recursos económicos. Empiezo a conocer estaciones de radioaficionados con el ingeniero X1 QT, Quito Tango, ahorita recuerdo su nombre, y pues me llevan a la casa de él ya era un ingeniero consumado, y empiezo a ver equipos de radiocomunicación de banda lateral, ya equipos a bulbos, como eran equipos de Swan, empecé a ver líneas Collins, empecé a ver equipos National, y dije, bueno, este es un mundo bellísimo. Llego al primer encuentro de radioaficionados por aire, en 1973, de hecho por ahí conservo alguna tarjeta de un presidente de la Federación Mexicana, que fue Sawa Filkstein, que tenía la 41Z, era un indicativo especial. Y entonces llegué yo a esa casa del ingeniero, ahorita recuerdo su nombre, ya estamos hablando de 50 años, y también la noche de los tiempos hace que en mi mente ya no esté muy clara, por así decir. ¿Un chocolatito? Entre tanta gente, ándale, el chocolatito, entre tanta gente que conocí. Y después, ya después nos corrieron de la casa ahí de Quizunocutec, que lo tenía en la colonia del Valle, con unos equipos, me acuerdo muy bien, eran unos HitKit SB301, y entonces yo ya, como buen joven de 12, 13 años, nos corren de la casa de Quizunocutec, porque ya teníamos 2 días, y nos pasan a transmitir al Instituto Politécnico Nacional, que tenían en ese entonces la X número 1 IPN, y nos pasan al Politécnico a transmitir. Mi hermano, en ese entonces, él estudiaba la carrera de ingeniería en Zacatenco, y pues el que llego yo, estaban ahí unos estantes llenos de radios, un cuarto ahí con las lámparas blancas, parecía ahí un hospital,
pero pues yo me llevé un sleeping, me llevé tortas, me llevé todo, y la gente de ahí del club de radioaficionados del Poli, pues ya no sabía ni cómo sacarme. Pero también me sacaron provecho porque me subían a mi corta edad, 12, 13 años, pues me subían a los techos para poner los dipolos, jálale aquí, mueble allá, córtale aquí, ponle por allá. Transmitíamos con unos Swan 350 y un Swan 500. También había unos receptores muy antiguos, Telecaster. Había unos radios de VHF 2 metros, si mal no recuerdo, de amplitud modulada en AM, acristalados. Y había algunas cosas ahí para experimentar. Y bien recuerdo que las noches muy bellas, haciendo contactos con Europa, sobre todo con África, había muchas estaciones de África, muchas estaciones de los Estados Unidos, y muchos mexicanos sobre todo. Y ahí como segundo operador, sí hay una figura donde se podía ahí medio hacer transmisiones en esa época, y la recuerdo pues como si fuera una maravilla, y de ahí pues vamos a decir que son mis cimientos, ¿no? En el Instituto Politécnico Nacional, y como mascota ahí del Radio Club, ¿no? En 1973, eso sucedió casi por 2 años. Conocí a mucha gente, René, que era el encargado de la estación, el Vikingo. Teníamos un Viking, hablando del Vikingo, era un Viking 500, también era un transmisor. Y toda una serie de cachivaches y de radios que van llegando. Entonces, prácticamente esos son mis inicios, mi querido amigo. Ok. Bueno, aquí nada más voy a completar todo esta historia que nos acabas de dar. Durante ese tiempo de tu formación de radio, al día de hoy, ¿qué has logrado tú como radioaficionado, como persona? Pues mira, uno va tomando modelos. Yo en ese entonces empecé a tomar modelos de grandes radioaficionados. Primero, la gran base que tuve fue haber conocido grandes amigos. Como no teníamos mucho acceso a los equipos de radioaficionado, y el acceso era mucho más fácil a equipos de banda civil, empecé a conocer, por ejemplo, al ingeniero Rodolfo Rapilleta, que él fue XC1 Win. Después conocí al ingeniero, mi amigo Juan Bou, que fue después presidente de la federación, y éramos íntimos amigos, Juan y yo, XC1 FAO, y ellos estudiaban telegrafía, y entonces te vas formando amistades, primeramente dentro de lo que es la banda civil. Pedro Mucharraz, que no lo puedo dejar mencionar también, X1 Papa Mike, y todo era así como un grupo de gente de banda civil, pero eran Juan y, por ejemplo, Rodolfo, empiezan a estudiar. También otro amigo que se llamaba Oscar Lefranc, no sé si viva Oscar Leo, el famoso Oscar Leo, y empiezas a hacerte toda una serie de amistades. En especial recuerdo también con mucho cariño al ingeniero Carrillo, el famoso pájaro azul aquí en el sur, y él era, por ejemplo, él era ingeniero de estaciones broadcasting, él era uno de los encargados de la planta transmisora de XABC. Entonces Ernesto Carrillo, pues te empiezan ya de ir así, de cosas así muy, de jálala aquí, muévele acá, empiezas ya después a hacer cálculos, cómo calcular una antena, te empiezan a explicar ya técnicamente. Yo después hice la secundaria, y lo primero que hice en la secundaria fue pedir la carrera de técnico. Salí como técnico en radio y televisión de una secundaria técnica en Xochimilco, de las primeras técnicas de aquel entonces, en 1975, una cosa así, y te vas formando, retomando tu pregunta, te vas formando personas que son mayores que tú, mayores de edad, y sobre todo que ya van teniendo una cimentación un poco más científica, y dejas un poquito la parte del amor y el cariño así todo platónico del radio, y te empiezas a enfrentar un poco con números, te empiezas a enfrentar con la física, te empiezas a enfrentar
de cómo se comporta una antena, si le mueves aquí, si le acuerdas acá, cómo es una antena natural, diferencias entre un cuarto de onda, entre una media onda, antenas Yagis, y empiezas a ver ya cosas más avanzadas, aunque todavía con baja potencia y en banda civil, durante mi década, digamos, de 1970 a 1980. Después pego yo el gran brinco, yo le llamo el gran brinco, aunque repito, mis amores y mis quereres, todo es banda civil. Después quieres brincar un poquito más hacia las cosas de la radioafición. Cae en mis manos un equipo de radiocomunicación que me vende el ingeniero Silva, él era jefe de audio de Televisa, y por alguna razón cae en mis manos mi primer transmisor de radioaficionado, un transmisor HeatKit, un modelo, me parece es un SD104, si mal no recuerdo. No, miento, de X60, lo compro por ahí con mis ahorros de quinceañero, 16, y me compro mi primer transmisor de radioaficionado. Esos equipos se fabricaban, los hacías tú, a mí ya me lo vendieron hecho, pero empiezo a hacer mis primeras transmisiones con un receptor ahí de una consola de Telefunken que era de mi tía, y pues unas antenas ahí como se pudieron hacer, y cae en mis manos ese transmisor. Desafortunadamente no lo conservo, se lo vendí a otro buen radioaficionado, y pues empiezas ya con el gusanito de querer tener otro tipo de antenas, otro tipo de... Empiezas a ver, como yo ya empecé desde joven a ver las diferencias entre banda civil, baja potencia, y empiezo a conocer que las diferentes bandas te permiten, que tienen sus propiedades y te permiten tener diferentes condiciones de propagación, pues pego el salto ya después a lo que es, hago mi examen de radioaficionado alrededor de 1980, y me entregan mis primeros indicativos, XC1 Lima Papa Eco, ya me los entregan en octubre de 1981. Yo ya tenía exactamente, llegaron como si fuera regalo de cumpleaños. Nunca había esperado una carta tan importante de las que Telecomunicaciones y Transporte en ese entonces, como el que llegase al domicilio de mis abuelos, que era el más fácil de dar en el centro, pues que llegase ya mis indicativos con la carta, con todo, donde se me autorizaba de ya instalar y operar una estación radioeléctrica de aficionado. Pues ya en 1981 pues llegan mis primeros indicativos. Adelante, Julio. Ok, híjole, la verdad es que ni quiero interrumpirte, está tan interesante hoy todo esto, pero tengo que preguntarte, actualmente, ¿cuáles son tus actividades dentro de la radio en México? Mira, trato, durante todo este tiempo, digamos de 1981 a la fecha, como uno se va, repito, se va uno formando ideas o cosas que uno quisiese, que uno quiere tener, empecé yo a juntar equipos de radiocomunicación que por cuestiones económicas no los podía yo obtener, y empecé a coleccionar equipos de radio. Entonces, radio que me vendían, radio que compraba, y empecé a conectarles antenas. La gente por alguna razón vendía sus antenas o vendía sus radios, y lo que hice fue forjarme con los conocimientos ya de mis amigos radioaficionados, el ver qué antena era buena para esto, qué antena era para lo otro, y empecé a adquirir un poco de equipos, y también a empezar a fabricar algunas cositas, como se hicieron algunos packs, ya te platicaré. Y entonces empezaron a llegar a mis manos equipos, antenas, y empecé a hacer una estación que en ese momento pues yo pensé que era lo adecuado para tener distancia. Entonces, si me quieres repetir la pregunta, repito, de 1980 a la fecha, 81, lo que he hecho es tratar de tener equipos de radiocomunicación, tener un muy buen sistema de antenas en varias bandas, y
Por otro lado, el hecho de tener esos equipos me permitió tener acceso a otras amistades en otras partes del mundo, porque hay diferencias, digamos, entre una antena vertical, entre un dipolo y una Yagi de 7 elementos que ya empiezas a tener ahí en tu casa, o un amplificador de 1 kilowatt, y empiezas a observar y a entrar a otros países y a otros lugares donde a lo mejor con equipos y con antenas de menor calidad o de menor ganancia, pues no puedes llegar. Me dio un poquito por el gusanito de hacer DX, hice algunas cosas ahí para DX, pero después me gustó mucho enseñar. Anduve enseñando telegrafía, no porque fuera muy bueno en telegrafía, sino que mi otro gran amor que tengo y es de lo que vivo, que es la música. Entonces hay una gran analogía entre la música, soy pianista profesional, cantante, y la telegrafía. Entonces, de la forma en la que yo aprendí la música, que es casi 99% de oído, pues yo quería enseñar a la gente que tenía esa gran traba. Siempre ha habido un gran la gente le tiene miedo a la telegrafía tremendamente, porque la forma en la que se las han enseñado muchas veces no es la correcta. Ahorita platicaríamos de eso. Entonces, en 5 minutos o en 10 minutos, con los sistemas que yo empecé a implementar del estudio de la telegrafía, la gente podía captar ya palabras en 5 o 10 minutos de una forma muy fácil. Empezamos a quitar el mito de ese horror que la gente tenía por aprender la telegrafía, y que en antaño pues era requisito para obtener un certificado de aficionado. Así es, Julio. Ok, mas no me has contestado. Actualmente, ¿cuáles son tus actividades? Ok, actualmente, ahorita, mis actividades, soy, por ejemplo, representante de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana en la Ciudad de México. Su presidente me ha dado me ha hecho el favor de darme ese puesto, y lo que he estado haciendo es tratando de dar cursos para que la gente pueda obtener su concesión. Y hemos estado haciendo, se hizo un curso en Cuernavaca, en el cual hubo varios alumnos que se certificaron, y también el último curso que hice fue alrededor del 2019, en diciembre. Hubo alrededor de 20 personas que también se certificaron, están ya en ciernes, están metiendo ya también sus documentos. Después nos vino la pandemia, y ha habido esa problemática un poquito con el Instituto Federal de Telecomunicaciones de que no han podido obtener su certificación, y la certificación la tienen, pero no han podido meter sus documentos para lograr la concesión. Eso es prácticamente en lo que me he tratado ahorita de meter, en el hecho de tratar de hacer radioaficionados para que la radiodifusión no muera en México. Si tú me preguntas, ese es mi ideal. Ah, excelente. Dicen que un radioaficionado debe de preparar a otro para que no se pierda. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Sí, un radioaficionado, como yo me preparé con otros radioaficionados y vi sus instalaciones, la radioafición es mucho de observación, mucho de observación, porque hay 1000 secretos, y hay radioaficionados muy completos, pero siempre, aunque el radioaficionado sea ultra completo, siempre va a tener alguna cosita que va a soslayar, algún secreto que alguien más le va a poder enseñar. Hay radioaficionados que son tremendos diexistas, que son impresionantes, pero a lo mejor tienen algún bachecito, algún cono sombra en alguna área, ¿no? En alguna banda o en alguna cosita. Yo traté de agarrar de todo, si valga la expresión, traté de aprender de los secretos del DX,
traté de aprender de los secretos de la telegrafía. Ahorita traigo un cono de sombra tremendo y aquí me confieso. Toda esta parte digital, sistemas FT8, PSK31, todo ese asunto, soy y repito, me considero un completo neófito en todas las comunicaciones digitales, más sin embargo, dentro ahorita de todo de lo que quiero es entrar a los modos digitales para comprender y entender toda esa parte precisamente que tú también manejas, Julio, que es la parte pues, de las comunicaciones digitales. Por ahí, en 1990, del 90 al 95, teníamos ahí un sistema puesto, Packet, que era una maravilla, me fascinaba andar en Packet, teníamos ahí el nodo, nos comunicábamos también a través de otros nodos que estaban en 40 y en 20 metros, y las últimas 2 estaciones de Packet en la Ciudad de México se apagaron y fue de mi amigo, ahorita recuerdo las letras, y nos quedamos 2 en Packet en la Ciudad de México, ya no había nadie, y le digo, pues vamos a apagar esto porque nadie más sale. Pero ahorita con el resurgimiento de todas las comunicaciones digitales a alta velocidad y todo, esa es mi meta ahorita, tratar de dominar por lo menos comunicaciones digitales, que han sido ahorita mi coco. Adelante. Lo cual me hace ruido en la cabeza y te pregunto, entendiendo este punto que no estás metido en digitales, ¿cuáles son los medios de comunicación que más te gustan? Vamos, me refiero a HF, 2 metros, no sé, alguna forma. Digo, obviamente descarto ahorita digitales que no los dominas, pero ¿cuál es tu favorito? Mira, me gustó mucho experimentar con estaciones en la banda de 2 metros. Empecé con una antenita muy chiquitita arriba de mi ventana, con un cuarto de onda, una antena magnética, y después empecé subiendo un poquito la antena, empecé a poner, fabricando un poquito de G-Poles, después brincar un poquito a las Ringo. De las Ringo empezamos a meter una torre. En esa torre metimos una antena de 7 decibeles, empezamos a meter ya después un sistema direccional de 5 elementos, y empezó a crecer. Ahorita, por ejemplo, me encanta tener, por ejemplo, un amplificador, es un amplificador de 200 watts, y tengo una antena, son 2 stacks que están enfasados, y por ejemplo son 50 elementos en VHS. Entonces es una bomba eso, por ejemplo, para comunicaciones locales. Dímelo a mí. Sí, creo que sí te dije, ¿no? No, el susto que me metiste ese día. Sí, entonces imagínate, 200 watts y 50 elementos en VHF, pues te permiten hacer comunicaciones a 150 kilómetros a la redonda, con la mano en la cintura. Me gusta mucho VHF, todo lo que son señales de línea de vista. Me considero más o menos conocedor de la banda de 2 metros, porque experimento mucho, veo hacia dónde se abre, qué repetidores abro fuera de la Ciudad de México, en otros estados, hacia el Estado de México, hacia Querétaro, hacia Morelos, hacia Guerrero, comunicaciones hacia Chilpancingo, casi hasta Veracruz por un lado, y empiezas a experimentar. Me fascina 2 metros, y disfruto mucho cuando tienes una señal muy de muy alta potencia, a varios, vamos a decir, a varios cientos de kilómetros, ¿no? Eso me encanta. Otra banda que empecé a conocer y me gustó mucho, repito nuevamente, regresando a mi banda civil, comencé a conocer tremendamente las condiciones de propagación en 10 metros, ¿no? O sea, hueles casi cuando se va a abrir la banda de 10 metros. Me gustó mucho. 20 metros lo he estado experimentando últimamente, me encanta.
y 40 he estado haciendo mucha experimentación en 40 metros. Hay un evento ahorita donde nuevamente estuve a bien recibir y estar dentro del equipo de operadores de la 4 Alfa 60, los 60 años del ARARM, y me permitieron operar la 4 Alfa 60 noviembre junto con mi amigo Mayolo, que él está haciendo los digitales y yo estoy la parte de las comunicaciones en banda lateral. Y 40 metros se me hace la maravilla. Es una antena, es una banda preciosa, y pongo de una antena de esta, pongo una antena del otro, me voy a un cerro, me bajo un cerro, en una casa pongo un alambre, y estoy experimentando mucho. Y vas experimentando las horas, cómo entra Japón a las 4 de la mañana, o cómo entra España a la 1 de la mañana, o de repente te sale un inglés por ahí, o algunas estaciones belgas, cosas muy raras. Luego de indicativos hay raros aquí de Sudamérica. Entonces son sorpresas. O sea, para mí me fascina las estaciones que van entrando. Ahora, como todo, la gran parte de la radiodifusión, muchas cosas es por imitación. O sea, vas viendo qué amplificadores tienen, qué antenas tienen. Con cada radioaficionado que vas platicando es una catedral de conocimiento, y cada radioaficionado también que vas conociendo, cada uno tiene sus particularidades. Hay gente que, si yo me consideraba, por ejemplo, que era muy picado para el radio, pero conozco a otros y veo a otros y digo, bueno, si yo era picado, estos me dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? Y si yo le dedicaba 3, 4 o 5 horas a veces al radio, y ves que hay gente apasionadísima que despierta con el radio y termina sus noches con el radio, y es gente ya también mayor, que te dan una gran cátedra de sus conocimientos y de sus ganas. Por ejemplo, para mí el presidente de la ARARM, el buen Pepe, tú lo escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, y lo escuchas con la misma seriedad y con el mismo corazón que lo escuchas a las 6 de la mañana o lo escuchas a las 10, 11 de la noche en 80 metros o probando 160, y dices, caray, si yo soy una enamorada del radio, hay gente que dice, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿Cómo ves? Oh, excelente. Te voy a hacer una pregunta ya un poquito más seria. ¿Cuáles crees que sean las expectativas futuras para la radio en México ahorita? Bueno, las expectativas futuras, debe haber una gran comunicación entre los radioaficionados y las autoridades. Las autoridades han soslayado y no han observado el gran potencial que hay en materia de comunicaciones de los radioaficionados. No nos han dado nuestro lugar adecuado dentro del espectro radioeléctrico y dentro de las atenciones debidas. Nos toman pues muy a la ligera, independientemente de toda la parte de las emergencias y en lo que podemos servir. El radioaficionado es un embajador de un país, porque cuando salen los radioaficionados mexicanos al aire, pues somos gente educada, somos gente que domina los idiomas, es gente que estamos ahí, somos un espejo, somos vamos a decir, somos una bandera que sale al aire y sale a todo el mundo. Y esa bandera, que somos los radioaficionados, que estamos transmitiendo a otras partes del mundo, ha sido un poquito relegada. Entonces, mis expectativas son una comunicación completa de los radioaficionados, del servicio de radioaficionados con la autoridad. La autoridad, llámese el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que sepan de esta parte valiosa que somos, que nos protejan más, que nos permitan más, se nos hagan los trámites mucho más fáciles. No tienes idea, yo tengo discípulos que han metido sus papeles desde hace ya años,
y no hay contestación por parte de la autoridad, y eso es muy grave porque pues habla mal de un instituto que tiene la facultad de otorgar estas concesiones y no están haciendo bien las cosas, son dilaciones tras dilaciones, y gente que se está yendo, radioaficionados que han hecho los cursos ya y se están yendo muy molestos porque la autoridad pues está por alguna razón, no desconozco la parte burocrática, pero no están cumpliendo con su trabajo. Estas personas reciben un sueldo, estas personas están ahí, pero debe de haber una mejor comunicación. Entonces, si me estás preguntando ahorita hacia dónde veo las cosas, primero arreglar bien y de buenas la comunicación entre el servicio de radioaficionados y la autoridad, que es la encargada de estar aportando toda su ayuda para que crezca el número de radioaficionados. Eso es lo que yo creo. Ok. Lo primero que hay que hacer. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Tengo, no voy a decir nombres, pero metió sus papeles, es gente que hizo cursos y están completamente decepcionados de la autoridad que deberían de estar otorgando estas letras rapidísimo, y sobre todo que es gente que está saliendo bien preparada. Hay muchos radioclubes que está URAM, está la Federación, está la ARM, está todo el mundo está luchando por meter radioaficionados, y aquí hace cuenta que están nadando contra corriente, porque además independientemente de la dilación, hay todo un problema de que hay que saber entrar a una página, salir a otra página, esperar aquí, esperar allá. Haz de cuenta que te están haciendo el favor, imagínate, y además están haciendo un favor mal. Entonces, yo sí estoy un poquito, con respecto a lo que es la tramitología, pues sí, no estoy muy de acuerdo. En la otra también hay poca comunicación también entre la autoridad. Tenemos grandes vacíos en las leyes, tremendamente, y además también hay mucha gente muy importante que son los niños, la niñez. Hay muchos chicos que también que tengo de discípulos, esos discípulos ya están certificados y según la autoridad no existen para ellos, no tienen personalidad jurídica. No obstante, hay una ley que se llama la ley de prioridad, donde precisamente habla de que esos niños, de que esos jóvenes que aún no han cumplido los 18 años, pues tienen que tener esa prioridad para tener acceso a las telecomunicaciones. Lo marca una ley y se contrapone con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dicen que esos niños no tienen personalidad jurídica para poder tener acceso a los radioaficionados, a una concesión de radioaficionados, cuando en otras partes del mundo pues tenemos niños de radioaficionados. No, pero eso es por otra razón. Eso es porque no tienen la personalidad de Hacienda. Por eso mismo, pero a ver, yo quiero ver a un niño de 15 años que va a competir a judo o taekwondo a las olimpiadas y no lo dejen poder actuar porque no tiene un registro de Hacienda. Entonces, igual es como si llegara un niño de 15 años, llegar y tratase quisiera tener una concesión de radioaficionado y no se le permite. Entonces, por un lado se contrapone una ley, que es la ley de prioridad, te voy a invitar a que la leas, donde dice perfectamente y se estipula que los niños tienen derecho a las telecomunicaciones. Y por el otro lado, se les cierra por parte de la autoridad, porque como tú dices, no tienen un registro federal de causantes, y no tienen forma también de ver el apoyo económico que pudiesen llegar a tener para montar una estación. ¿Sí me explico? Pues sí, bueno. Sí. En fin, no nos metamos en Honduras. Te voy a hacer otra pregunta, porque ya estamos extendidos en tiempo, aunque me encanta. En tus propias palabras, ¿qué les podrías decir a los nuevos radioaficionados, a los estudiantes, a la gente nueva que viene fresca, que viene sin
sin malicia, que viene bien. ¿Y cuál crees que sería tu legado que les vas a dejar a ellos? Bueno, decir que yo puedo dar un legado sería así como sería así como muy presuntuoso, primeramente. Pero yo les podría decir que, que estudien mucho sobre sistemas de antenas. Sin antenas no hay nada. Se puede tener el mejor transmisor del mundo y utilizar los lemas de los grandes radioaficionados, ¿no? Gástate 99 pesos en antena y 1 peso en radio. El legado es que estudien mucho. Todo esto es de la física. Hay muchas cosas de física que le tenemos miedo, a todo lo que son cálculos de antenas, cálculos de esto, que me encantaría, por ejemplo, a mí hacer como un legado. Me encantaría hacer un sistema de aprendizaje de radioaficionado. Me encantaría hacer un libro. Empecé a hacer un libro, por ahí lo tengo. Dicen que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol es una de las cosas como legado que se puede hacer en esta vida. Empecé un libro hace unos años en unos viajes que hice a la India, y se llama Navegando sobre las ondas cortas, donde creo yo, y es un postulado de cómo creo en lo personal que debe de empezar una persona a estudiar. Muy curiosamente, el radioaficionado se tiene que hacer y nutrir de otros radioaficionados. Aquel radioaficionado que no oye o escucha a otros radioaficionados difícilmente va a ser completo. Entonces, lo primero que tiene que hacer un radioaficionado es escuchar a otros, a ver cómo ahorita yo que me confesé referente a ser un completo neófito en sistemas digitales. Así pasa con todos. Un radioaficionado completo es aquel que escucha a otro radioaficionado y ve cómo pone una mejor señal en otra parte del mundo, conforme su experiencia. Hay gente que va a estar va a conocer perfectamente 20, pero se le va a olvidar 40, o va a conocer muy bien 80, pero 10 a lo mejor no lo conoce. El radioaficionado total y completo tiene que tratar de entrar por todas las áreas, tiene que hacer pruebas en AM, tiene que hacer pruebas en banda lateral, tiene que hacer pruebas con alta potencia, con baja potencia, con direccionales, con verticales, con dipolos, con todo lo que se le ponga encima. Yo hago pruebas con cables de luz, luego los pongo ahí, pongo extensiones muy largas de cables de luz, las pongo ahí alrededor, hago pruebas con loops de ondas completas. Ahorita ando buscando un rollo de un asunto que se llaman, aprendí unas cosas ahí, a ver, el ingeniero Grandizo, que eran las Beverage, me fui a dar una vuelta, quiero poner una ahí en un terreno que tengo. Tengo ahorita el plan. El radioaficionado siempre tiene que estar pensando en ver qué antena va a poner en su torre. Tiene que tener así su plan. Ya es como abordar un barco pirata, y qué antena va a poner, qué va a hacer aquí, dónde va a poner, el sistema de tierras, la seguridad, todo. Entonces, mi legado sería el poder aprender de toda esa física, tratar de ver de los grandes maestros dixistas. En México tenemos gente de muy valiosos radioaficionados como Víctor Keller, tenemos como Exuno Quiroquilo, tenemos grandes locos de poner antenas enormes como es Exuno Triple Kilo, y que están inventando a ver de qué tamaño van a poner un boom con torre, o personas que están trabajando también con antenas muy pequeñas para poder trabajar en 1.2 o 2.4 GHz, utilizar todas las bandas. Tenemos que utilizar todas las bandas, los radioaficionados, no quedarnos nada más en las bandas que la comunicación comercial nos permiten. Toda la gente ahorita que está saliendo ya, ya tenemos que empezar a utilizar por arriba de 1.2 GHz. Los radioaficionados tenemos derecho, y más, a todo este tipo de frecuencias hacia arriba, hacia donde se subdivide el espectro.
y el radioaficionado tiene que estar desde 160 hasta todo lo que nos está marcando la parte alta del espectro radioeléctrico. Mi legado, ¿cuál sería? Mi legado es tratar de ser un radioaficionado completo, mismo que, repito, confieso, no lo soy, que han pasado 50 años y me confieso que soy un completo ignorante en muchas cosas de este gran arte. Ok, bueno, pues, ¿qué te digo? Para finalizar, no sin antes agradecerte realmente todo este tiempo que nos estás regalando y que van a sufrir nuestros repetidores ahora con la transmisión. Dame un comentario final con respecto a la pandemia que hay ahorita con lo del COVID-19. Bueno, buena pregunta. El COVID-19 para mí es un tiempo de reestructuración. Cuando a la gente le cambian su forma de vivir, de pensar y de hacer, y lo confinan a cuatro paredes, la persona tiene que sacar lo mejor de sí, tiene que viajar hacia su ser interior, y eso es lo que para mí ha sido ahorita la pandemia. El ver que cosas grandes desaparecieron y cosas pequeñas están creciendo. Para mí ahorita es un tiempo muy importante donde la gente tiene que mostrar de qué está hecha. Muchas fortunas se han perdido ahorita, lugares, grandes compañías se están perdiendo y muchas están otra vez tratando de salir. Para mí esta pandemia ha sido un gran aprendizaje. Ahorita ya a mis casi 60 años me ha enseñado que soy una gota de agua o menos en este gran mar de esta vida, y me ha mostrado que hay mucha gente muy valiosa que presta su ayuda y está mi reconocimiento a todos esos médicos, a todas esas enfermeras, a toda esa gente que, como decimos aquí en México, se la ha rifado y que han mostrado su carácter y su amor y su entrega, y pues sin esperar nada a cambio. Para mí esa es la pandemia, ha venido a mostrar la parte positiva de una sociedad que se esmera en tratar de ser mejor. Los niveles de violencia han bajado, por así decirlo, las muertes han aumentado, pero la conciencia de grupo como que siento que ha subido un poco, como que nos ha hermanado, por así decir, la desgracia, desafortunadamente. No hay persona ahorita que en mi familia, ahorita varios ya en los Estados Unidos, de mi misma familia Corona, ya tienen problemas en los Estados Unidos con COVID. Está la familia preocupada y no hay una persona que no haya tenido un pariente, un primo, alguien que ya esté contagiado. Entonces, para mí, repito, es reestructuración. Los que nos quedamos aquí, bien hecho, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tratar de ser mejores, menos violencia, menos cosas que nos hagan daño como sociedad. Para mí es eso, Julio. No, ni hablar, tienes toda la razón. Y hay demasiados casos muy cercanos que si tú pensabas que no eran ciertos, pues ya ves que sí son ciertos. Sí. Ni hablar, mi querido Eduardo, pues no tengo más que agradecerte que me hayas regalado este tiempo. Yo también desearía más tiempo, pero si me lo permites, vamos a organizar una segunda entrevista para más a detalle. Pues muchas gracias. Claro que sí, Julio. Quiero aprovechar el comercial para que la gente se acerque a la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, que se acerquen a las personas que estamos aquí. Los radioaficionados, ya me considero viejo, ya aunque todavía no saco mi credencial del INAPAM, que se acerquen. Tenemos algo les tendremos que platicar o que enseñar, como ha pasado ahorita con Jaime Fernández, o con Ángel Fernández también que tengo, o Carlos, o muchas personas que se han acercado y están sacando van a tratar e intentar, repito,
sacar sus indicativos, obtener su concesión, que se acerquen. O sea, yo, aunque haya dilación y aunque esté todo ahorita muy poco movido, yo no cejo y no, mi empeño va a ser en tratar de hacer radioaficionados, porque quiero que las frecuencias se utilicen, quiero que las bandas estén bollantes de radioaficionados mexicanos. Ahorita en este evento que hubo del 4 Alfa 60 de noviembre, pues ya son miles de comunicados, y donde México se está viendo que están trabajando pues muchos países y muchos modos, ¿no? Ese sería mi otra vez retomando, ese sería mi legado, tratar de hacer radioaficionados y que sepan estar atrás de un micrófono, y sabiendo qué es lo que está pasando técnicamente a través de una antena, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Amigos, fue Eduardo Corona, X1 Radio América. Muchísimas gracias y ahí estamos para la otra. Gracias y te felicito por esta labor que estás haciendo en pro de la radiodifusión, y ojalá que esta transmisión llegue a otros confines del mundo y pues también tengan el mismo entusiasmo que yo he tenido durante 50 años. Muy amable. Al contrario, gracias a ti. Ojalá. Gracias.